Ley primera. La asombrosa ley del contacto con el pensamiento cósmico. Y todo cuanto con fe pidiereis, con la oración os será concedido. Mateo 21:22. La oración es siempre la solución, pues Dios es una ayuda muy asequible en las tribulaciones. Salmos 46:1. Ha sido usted enseñado a creer y orar, y será remunerado. Sí es así, y tenemos pruebas a diario. Entonces la oración es la más grande fuerza en todo el mundo. No importa cuál pudiese ser el problema, ni qué tan grande la dificultad, o cuán complicado parezca ser el asunto. La oración puede proporcionarle una solución de júbilo y felicidad. Tras haber orado, haga usted todo lo práctico que le parezca aconsejable, pues su plegaria le guiará y dirigirá sus pasos. La oración es poner en contacto, comunicar y ajustar su pensamiento con la inteligencia infinita que da respuesta a la naturaleza de su pensamiento y creencias. La oración le producirá todo lo que quiere y necesita en su vida si se apega con un propósito a las leyes de su pensamiento con sinceridad y rectitud. Constantemente, la oración obra lo que parece imposible y cura lo que se dice incurable. En la historia del hombre no existe problema imaginable que en algún tiempo no haya sido resuelto mediante la oración. La gente de todas las épocas, de todos los países y todas las religiones ha creído en la milagrosa fuerza de la oración. En Dios no hay acepción de personas. Hechos 10:34. Y Él está a disposición de todos los hombres, sin importar su raza, credo o color. Aquellos que han recibido maravillosas respuestas a sus oraciones han dado consciente o inconscientemente reconocimiento, honra y devoción a la atributiva inteligencia infinita que habita en el hombre. Recuerde que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y que no es obstaculizado por el tiempo, el espacio, la materia o por las extravagancias de la humanidad. Es fácil notar, por lo tanto, que no puede haber límite a la fuerza de la oración, pues para Dios todo es posible. Mateo 19:26. El milagro de la oración. Rasen, notable ingeniero y uno de los más grandes científicos de Inglaterra, autor de Life Thunderstone, hace la narración acerca de un regimiento británico al mando del coronel Whittlesey, quien prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial durante más de 5 años sin perder un solo hombre. Este logro sin paralelo se hizo posible mediante la activa cooperación de los oficiales y de los hombres, quienes frecuentemente memorizaban y repetían las palabras del Salmo 91, que ha sido llamado Salmo de Protección. La Raston Publishing Company de Cleveland, Ohio, imprime para su distribución tarjetas de tamaño cartera con la historia anterior por un lado, bajo el título Protección para soldados y marinos, con el Salmo 91 al reverso. Gracias a la constante repetición de las verdades contenidas en el Salmo 91, los hombres del regimiento del coronel Whittlesey lograron tener la sensación de ser observados por una avasalladora presencia. Por medio de la repetición, de la fe y la esperanza, estas verdades se sumergieron en su mente subconsciente, produciendo una íntima convicción de protección divina todo el tiempo. Este es uno de los milagros de la oración. No pudo ser ahorcado. Hace algunos años leí en un artículo de la difunta Emma Curtis Hopkins, autora de Resum, acerca de un maravilloso suceso que se registra en los archivos de una institución penal estatal. Este es el contenido del artículo. Hace más de 60 años, un hombre fue sentenciado a la horca. Durante el intermedio entre la sentencia y el tiempo de su ejecución,
Se acogió al amor de Dios y afirmaba que el Señor lo perdonaría y lo liberaría. El hombre había cometido un asesinato por el que había sido sentenciado, pero había oído o leído que Dios era el libertador del malvado. Para gran confusión y perplejidad de los representantes de la ley, cuando el hombre fue conducido al patíbulo, la plataforma, que ordinariamente se ladearía con el más ligero peso, se volvió firme en el momento en que el hombre pisó sobre ella. Intentaron una y otra vez sin resultado, hasta que finalmente se concedió la libertad al prisionero. El amor de Dios se sobrepone en verdad a todo entendimiento e ilumina el camino por el que andamos. Las maravillas y bendiciones de Dios no conocen límite. Dios no condena o juzga a ningún hombre. La Biblia dice: muy limpio eres tú de ojos para contemplar el mal, y no puedes soportar la vista de la miseria. Habacuc 1:3. Usted se critica a sí mismo por los conceptos y creencias que abriga. Siempre está eligiendo pensamientos, juzgándose de ese modo a sí mismo. Dios lo mira como un ser perfecto. El perfecto no puede ver la imperfección. Cuando se eleve hasta el punto en que se perdone a sí mismo y purifique su pensamiento y corazón, el pasado se olvidará y ya no lo recordará. Cosechar lo que usted ha sembrado resulta ser duro solo mientras no ore o medite las verdades de Dios. No importa qué tan terrible sea el crimen o aborrecible la ofensa. Puede borrarse del pensamiento junto con todo el castigo que lógicamente le seguirá. Meras afirmaciones o la oración superficial, sin embargo, no cambiarán las cosas. Una gran hambre y sed del amor y la paz de Dios, además de un profundo deseo de regeneración, son esenciales para poder eliminar el castigo que de otra forma debe seguir al pensamiento negativo y destructivo. He conocido asesinos en Inglaterra que se han transformado completamente merced a su íntimo descubrimiento del amor de Dios. Renacieron completamente y cambiaron tanto que les sería imposible reincidir en errores del pasado. La oración puede cambiar su vida. Hace unos 20 años, en Inglaterra, hablé con una persona que me confesó que había asesinado a un hombre. Tenía el profundo deseo de transformarse y renacer mental y espiritualmente. Le escribí una oración especial, instruyéndolo sobre cómo aplicarla cuando menos 3 veces al día o más frecuentemente si lo deseaba. Más adelante está la oración que se le dio. Durante 15 o 20 minutos, varias veces al día, silenciosa, mansa y amorosamente, iba él a proclamar y sentir que el amor, la paz, la belleza, la gloria y el regocijo de Dios se instalaban en su mente y corazón, limpiando, purificando, sanando y restaurando su alma. Cuando hacía esto regularmente, estas cualidades y atributos de Dios resurgían en su interior. Las consecuencias de su sincera oración fueron de lo más interesantes y fascinadoras. Pocos meses después me contó que una noche su mente y cuerpo enteros, así como el cuarto en que se encontraba, se iluminaron con un resplandor luminoso. Como Pablo, se sintió verdaderamente cegado por la luz durante unos momentos. Me dijo que todo lo que podía recordar era que la palabra íntegra estaba dentro de él y que sentía el embeleso y el éxtasis del amor de Dios. Sus sentimientos eran indescriptibles. Fue el momento que dura para siempre. En verdad era un hombre cambiado. Experimentaba y expresaba el amor divino en su mente y en su corazón. Supe que con el tiempo empezó a enseñar a otros a vivir, y estoy seguro que aún lo hace en algún lugar. Usted puede llegar a ser lo que ansía. Recientemente vino un hombre a pedirme consejo. Era incapaz de permanecer en un empleo. Bebía excesivamente.
Era negligente e indigno de confianza y tenía poca determinación o vitalidad. Decía que solo estaba interesado en una cosa, ir al cielo cuando muriese. Le expliqué que el cielo es la mente en paz y que no hay cosa tal como la muerte física, que la única muerte real es en un proceso psicológico en el que usted muere a la ignorancia, al temor, a la superstición y a la indolencia, y revive la fe, la diligencia, el entusiasmo, la confianza y la verdadera expresión de la vida. Comenzó a rogar que la inteligencia infinita lo guiase y dirigiese hasta la verdadera expresión para que prosperase espiritualmente y económicamente. Paso a paso se puso a desarrollar nuevos intereses y atractivos en la vida y a aplicarse con vigor a su trabajo, y pronto no solo conservó su trabajo, sino que fue ascendido a una posición de mayor responsabilidad. Su nueva actitud mental cambió todo en su vida y me dijo: ahora vivo en el cielo, con lo que quiso decir que experimentaba salud, armonía y la verdadera expresión. ¿Cómo la inteligencia infinita dio respuesta a su plegaria? Hace muchos años di una conferencia en Nueva Zelanda en el Templo del Pensamiento Superior. Al final de la charla, un hombre me dijo: deseo desesperadamente ir a la ciudad de Nueva York a visitar a mi hija, pero no tengo dinero. Le pregunté: ¿oyó usted mi discurso? Repuso: sí, pero... Le sugerí que ignorase las dudas de su mente y afirmase definitiva y positivamente lo siguiente: la inteligencia infinita me abre el camino para que visite a mi hija en la ciudad de Nueva York por orden divina. Dijo esta sencilla oración varias veces al día. Y por la noche imaginaba y sentía que estrechaba a su hija y la escuchaba decir: papá, estoy encantada de que estés aquí. Me telefoneó al hotel antes de abandonar la ciudad y dijo: ha ocurrido un milagro. Un antiguo compañero que me había estafado 200 libras se arrepintió antes de morir y estipuló que yo debía recibir esa cantidad de inmediato. En cuestión de meses estaré en camino a América. La inteligencia infinita es omnisapiente y dará siempre respuesta y reaccionará de acuerdo a la naturaleza de su petición. Sus medios están lejos del alcance de la investigación. La oración se sobrepone a los prejuicios raciales. Un joven soldado, asignado a mi batallón en el ejército, me dijo: ¿sabe usted? Antes de la guerra intenté ingresar a un colegio de medicina durante varios años. Había una cuota y siempre fui rechazado debido a mi raza y religión, aun cuando mis calificaciones estaban por encima de lo normal. Definitivamente, este joven creía que era víctima de los prejuicios raciales. Le expliqué que la inteligencia no distingue a las personas y que ella responde a todos los hombres de acuerdo a sus creencias. Al final reflexioné con él acerca de la relación de la mente consciente y subconsciente. Empezó a entender que su mente subconsciente tenía la respuesta, que lo sabía todo y que tenía la destreza de la realización. Por consiguiente, a propósito de la ya mencionada plática, se le sugirió el siguiente experimento. Durante la noche, estando a punto de dormir, imaginaría que veía un diploma con su nombre inscrito que establecía que era médico cirujano. Palpaba este diploma con una mano imaginaria y sentía gozo por ello. Hacía su imagen mental real y natural concentrando la atención en un objeto, el diploma. Concluido, entonces contemplaba su realización. Se iba a acostar sintiendo el imaginario diploma en la mano. Lo que siguió a la plegaria de ese soldado es muy interesante. Una mañana me dijo: tengo el presentimiento de que algo va a suceder y que no estaré mucho tiempo aquí. Esta era su mente subconsciente que me decía: todo está bien. El comandante lo llamó y le informó
que en vista de su capacitación promédica iba a ser examinado. Si obtenía buenas notas, sería enviado a una escuela de medicina con gastos pagados por el ejército. No tuvo problemas para aprobar el examen y como resultado en poco tiempo comenzó su entrenamiento médico. Se dio cuenta que no tenía que ir a una determinada escuela de medicina para ser médico. Dejó que la inteligencia infinita le abriera las puertas para convertirse en lo que su corazón deseaba. La oración abre las puertas de las prisiones. Hace algunos años visité a un hombre en una prisión en el estado de Nueva York. El primer pensamiento en su mente era la libertad. Este preso era cínico y amargado. Por sus acciones contra la sociedad, opuestas a las normas de conducta, estaba en prisión. En verdad vivía en una prisión psicológica de odio y envidia. Le di detalladas instrucciones sobre cómo cambiar su actitud mental. Comenzó a orar por aquellos a quienes odiaba, diciendo frecuentemente: el amor de Dios se instila en ellos y deseo buen éxito, felicidad y paz para todos ellos. Continuó haciendo esto muchas veces al día. Por la noche, antes de dormir, se imaginaba en casa con su familia. Sentía que tenía en brazos a su hijita y que le oía decir: bienvenido, papá. Todo eso ocurría en su imaginación. Después de un rato, esto era tan real, natural y vivido que se hizo parte de él. Había impregnado su subconsciente con la fe en la libertad. Otra cosa interesante aconteció. Ya no tenía deseos de orar por su libertad. Esto era una señal psicológica segura de que había incorporado subjetivamente su deseo de libertad. Estaba en paz y aunque tras las rejas sabía subjetivamente que era libre. Era un saber íntimo. Habiendo realizado subjetivamente su deseo, no tenía más ganas de orar por él. Pasaron algunas semanas y fue liberado de prisión. Sus amigos habían venido a rescatarlo. Se habían expuesto en su favor nuevas pruebas y mediante las vías adecuadas se le habían abierto las puertas a una nueva vida. Su oración la salvó del desastre financiero. Una jovencita que había seguido mis disertaciones semanales sobre uno de mis libros, La fuerza de su mente subconsciente, afirmaba que no había manera de salvar a su novio de perder su tienda ni de sufrir la bancarrota final. Él no podía pagar ninguna de sus cuentas. Hasta su automóvil estaba embargado. Decía ella: no es posible, no veo salida alguna, en verdad no hay esperanza. Al sugerírselo, invirtió su procedimiento y diariamente, 3 o 4 veces, se ponía en estado mental receptivo, pasivo y sosegado. Penetró en el ánimo o sentimiento de que existía una solución para su novio, y de noche se iba a dormir confiada en esta maravillosa verdad. Permanezco silenciosa y sé que existe una solución adecuada mediante la sabiduría de mi pensamiento subconsciente. Acepto ahora el final feliz de la voluntad divina. Siguiendo la anterior técnica de oración en la que rechazaba mentalmente toda evidencia sensorial y acudía a la sabiduría del subconsciente en busca de respuesta, una semana más tarde la llamó su novio y le dijo que había ocurrido un milagro. Un hombre le había entregado un cheque por $2,000, cantidad que había obtenido en préstamo 10 años antes. La respuesta había venido del cielo, como resultado de su ferviente oración. La Biblia dice con verdad: antes de que ellos llamen, responderé yo. Todavía no habrán acabado de hablar y ya los habré escuchado. Isaías 65:24. Su oración cotidiana. Sé que no importa cuál fue la negativa de ayer, mi oración y aserción de la verdad se elevará hoy en triunfo sobre ella. Hoy es el día de Dios, es un día de gloria para mí. Estoy henchida de gozo, de paz y armonía.
Mi fe está en la bondad de Dios, en la guía de Dios y en el amor de Dios. Estoy absolutamente convencida que mi más profundo pensamiento recibe ahora las impresiones de mis propósitos actuales y que atraigo irresistiblemente hacia mi experiencia todas las buenas cosas que mi corazón desea. Ahora pongo toda mi confianza, mi fe y mi esperanza en la fuerza y sabiduría de Dios que está en mí. Me encuentro en paz. Oigo la invitación de la presencia divina dentro de mí decir: venid a mí todos los que están fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Mateo 11:28. Reposo en Dios, todo está bien. Propósitos para recordar. 1. La oración es siempre la solución. La oración es un deseo vuelto hacia Dios y Dios le responde a usted. 2. Con Dios todas las cosas son posibles. Dios es todopoderoso y no conoce oposición. 3. Mediante la repetición, la fe y la esperanza en las verdades del Salmo 91, usted podrá llevar una vida de embeleso. 4. La fe completa e incondicional en Dios podrá salvarlo de la muerte. 5. Deje que el amor divino y la paz entren en su corazón y el pasado se eliminará, no recordándose más. 6. Las actitudes cambiadas transforman todo en la vida y su palabra entera se funde mágicamente en la imagen y semejanza de su convicción dominante. 7. Al orar, ignore sus dudas y temores y reconozca que la inteligencia infinita conoce la salida y tiene la habilidad de la realización. 8. La inteligencia creadora, que es Dios en todos los hombres, no considera personas y da respuesta a todos los hombres de acuerdo a sus creencias. 9. La oración abre las puertas de la prisión si usted vive en una cárcel psicológica de odio, envidia y venganza. 10. Siempre existe un camino. Detenga las ruedas de su pensamiento y esté seguro que Dios sabe la respuesta, porque Dios sabe, usted sabe. Yo y mi Padre somos una sola cosa. Juan 10:30. 11. Todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibirás y se os dará. Marcos 11:24.